La historia de Maelys de Araujo comienza en una noche de celebración. Era el 26 de agosto de 2017 y en la pequeña localidad francesa de Pont-de-Beauvoisin, una familia festejaba una boda con más de 180 invitados. Entre los asistentes estaba Maelys, una niña de 8 años con ojos grandes y expresivos, sonrisa tímida y una energía que no pasaba desapercibida. Le gustaban los animales, especialmente los perros, y soñaba con ser veterinaria. Era una niña dulce, curiosa y sociable, de esas que conectan fácilmente con los adultos. Aquella noche llevaba un vestido blanco y jugaba junto a otros niños en una zona cercana al salón principal. Sus padres estaban en la pista de baile disfrutando de la música, mientras un grupo de adultos conocidos se turnaba para vigilar a los niños. La confianza reinaba. Nadie imaginaba que, en medio de la música y las risas, algo oscuro estaba gestándose. En algún momento, entre las 2:40 y las 3 de la mañana, Nordal Lelandais, un exmilitar invitado por la familia del novio, se acercó a la zona donde los niños jugaban. No era un desconocido total. Había conversado con varios adultos, bebido con algunos invitados, y sabía moverse entre la gente sin llamar demasiado la atención. Con una actitud calmada, le dijo a Maelys que tenía algo que mostrarle. Sus perros, que estaban en su coche. La niña, amante de los animales, aceptó. Nadie vio exactamente el momento en que se fue con él. En una fiesta grande, entre la música y el cansancio de la madrugada, los movimientos de una niña no parecían fuera de lugar. Cuando los padres se dieron cuenta de su ausencia, pensaron primero que estaría con otros niños o que se había quedado dormida en algún sofá. Pero al buscar por todo el salón y no encontrarla, el miedo comenzó a crecer. A las 3:57 de la mañana llamaron a la policía. Los gendarmes llegaron poco después. La música fue detenida. Las luces se encendieron. Se hizo un llamado general por altavoces para buscar a Maelys. El ambiente se tornó tenso. Adultos revisaban cada rincón, niños eran despertados. Nadie entendía cómo podía haber desaparecido sin que nadie lo notara. La policía acordonó la zona y comenzó a interrogar a los invitados. Uno por uno, todos fueron llamados a declarar. Entre las 4:30 de la mañana y las 9 de la mañana, más de 100 personas fueron entrevistadas por turnos en una sala anexa. Se les preguntó dónde estaban a cada hora, qué vieron, con quién hablaron, si notaron algo extraño. Nordal Lelandais fue uno de los interrogados. Dijo que había salido un momento del salón para atender una llamada y que no sabía nada de la niña. Su respuesta fue breve, seca, pero no pasó desapercibido para los oficiales. Su ropa tenía signos de humedad y estaba visiblemente nervioso. Cuando se le pidió revisar su coche, se negó al principio. Luego accedió, pero solo bajo presión. La grabación de una cámara de seguridad en las inmediaciones sería la clave. Un coche blanco, el suyo, saliendo del lugar a las 2:47 de la mañana, con una figura pequeña en el asiento delantero. Más tarde, los análisis demostrarían que esa silueta era Maelys. Lo que debía ser una fiesta se convirtió en escena del crimen. Y lo que parecía una desaparición comenzó a revelar el rostro de un crimen premeditado. La investigación policial se activó con rapidez. Apenas unas horas después de la desaparición de Maelys, la gendarmería comenzó a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Una de ellas, ubicada a pocos cientos de metros del salón de fiestas, reveló un dato crítico.
A las 2:47 de la madrugada, un Audi A3 blanco fue captado saliendo del lugar. En el asiento delantero se distinguía una silueta pequeña, posiblemente de un niño o niña. Ese vehículo pertenecía a Nordahl Lelandais, el mismo invitado que había declarado haber salido solo un momento para atender una llamada. En esa grabación llevaba apenas puesta una camiseta, pese a las bajas temperaturas que rondaban los 10 grados esa noche. Las autoridades decidieron registrar su coche. Al principio, Lelandais puso resistencia. Dijo que no tenía por qué hacerlo, que se sentía atacado. Finalmente, accedió. Durante el análisis forense del vehículo, los peritos encontraron un microrrastro biológico. Una mancha de sangre de 1,5 milímetros en la alfombrilla del asiento del copiloto. La muestra fue enviada al laboratorio criminalístico de Grenoble. En menos de 48 horas se confirmó lo inevitable. La sangre pertenecía a Maëlys de Araujo. Esta evidencia cambió el rumbo del caso por completo. Hasta ese momento, Lelandais era solo un testigo más. Ahora pasaba a ser el principal sospechoso. La gendarmería volvió a interrogarlo el 30 de agosto de 2017, esta vez bajo custodia. El interrogatorio duró más de 7 horas. Durante ese tiempo, Lelandais cambió su versión en varias ocasiones. Primero, negó haber tenido contacto con la niña. Luego, dijo que pudo haberse subido al coche accidentalmente. Finalmente, sugirió que alguien más pudo haber conducido su vehículo. Ninguna versión se sostuvo frente a las pruebas. Además, los investigadores realizaron un rastreo completo de su teléfono móvil, comparando su ubicación GPS minuto a minuto con los registros de la zona. Confirmaron que Lelandais se ausentó del salón durante más de 40 minutos, en un intervalo que coincidía exactamente con la desaparición de la niña. La policía también revisó el sistema de vigilancia de una estación de servicio cercana. En él, a las 3:24 de la mañana, se captó el Audi de Lelandais pasando a alta velocidad. No había nadie visible en el asiento del copiloto. Los investigadores interpretaron este dato como una posible indicación de que para ese momento Maëlys ya había sido agredida y retirada del vehículo. Los padres de la niña fueron informados del hallazgo de sangre en el coche la noche del 30 de agosto. La madre, Jennifer, sufrió una crisis nerviosa y debió ser atendida por personal médico. El padre, Joaquín, exigió respuestas inmediatas. La familia, hasta ese momento, había conservado la esperanza de encontrar a la niña con vida. Nordahl Lelandais fue puesto bajo detención provisional por secuestro y detención arbitraria de menor de edad. El cargo de homicidio aún no se le atribuía, ya que no se había encontrado el cuerpo. Durante los días siguientes, se realizaron batidas intensivas en los alrededores del lugar, búsquedas con drones, perros rastreadores, unidades especiales. Sin resultados. El cuerpo de Maëlys no aparecía. Solo el silencio del sospechoso crecía. Y con él una pregunta. Si no fue un accidente, ¿qué fue? Con el análisis de ADN confirmando que la sangre hallada en el coche pertenecía a Maëlys, los investigadores franceses centraron sus esfuerzos en reconstruir el recorrido exacto de Nordahl Lelandais durante las horas críticas de la madrugada del 27 de agosto de 2017. Gracias a los datos del GPS y la triangulación de antenas móviles, se estableció que el vehículo de Lelandais se alejó del salón de bodas a las 2:47 de la mañana, tomando dirección hacia Domecín, su localidad de residencia, situada a unos 20 kilómetros de distancia.
Según el historial de su teléfono, apagó el dispositivo durante parte del trayecto, lo que levantó aún más sospechas sobre su intención de evitar rastreo. Durante los días siguientes, Lelandais fue interrogado en múltiples ocasiones. En ninguno de ellos admitió haber causado la muerte de la niña. Por el contrario, insistía en que se trató de un malentendido y que nunca tuvo intención de hacerle daño. Afirmó que Maelis había entrado voluntariamente a su coche porque ella quería ver a sus perros y que, según él, en algún punto ella habría tenido un malestar y murió. Pero no dio detalles precisos sobre cuándo, cómo o por qué habría fallecido. Los investigadores detectaron inconsistencias evidentes. Los perros no estaban en el coche esa noche. Además, no había ningún testigo que viera a Maelis acercándose sola al vehículo. Todo apuntaba a que fue engañada, probablemente manipulada con la excusa de los animales y luego privada de su libertad. Mientras tanto, el caso ganaba repercusión mediática nacional. La presión pública se intensificaba y la imagen de Lelandais comenzaba a deteriorarse. Su comportamiento ante la prensa y los investigadores fue descrito como frío, evasivo y calculador. Fue entonces cuando el equipo de la sección de investigación de la Gendarmería de Chambéry decidió ampliar la revisión de casos no resueltos en la región en los que Lelandais pudo haber estado involucrado. Entre los nombres, uno resaltó de inmediato: Arthur Noyer, un joven cabo del ejército francés de 23 años, desaparecido en la madrugada del 12 de abril de 2017 en Chambéry, tras salir de una discoteca. Se cruzaron los registros de geolocalización de ambos móviles, el de Noyer y el de Lelandais. Resultado: coincidían en lugar, fecha y hora. También se halló una cámara de vigilancia de tráfico que mostraba el Audi blanco de Lelandais circulando esa madrugada en dirección a la zona montañosa donde semanas después fueron hallados los restos óseos del soldado. Cuando se le mostró esta evidencia, Lelandais guardó silencio. Luego pidió hablar con su abogado. El 29 de noviembre de 2017 fue formalmente acusado también por la muerte de Arthur Noyer. En su confesión parcial, afirmó haber recogido al joven en la vía pública y que tras una discusión lo golpeó y lo dejó inconsciente, pero insistió en que no quiso matarlo. A esa altura, el patrón se volvía innegable. Víctimas jóvenes, captadas en contextos de confianza, eliminación del cuerpo, mentiras reiteradas y una narrativa constante de accidentes inexplicables. Francia ya no hablaba de un crimen aislado. Comenzaba a surgir el perfil de un hombre con un posible historial criminal más extenso de lo que nadie había sospechado. Con 2 cargos formales por homicidio, el de Maelis de Araujo y el del cabo Arthur Noyer, Nordal Lelandais pasó a ser considerado un peligroso criminal serial en potencia. Para las autoridades francesas, ya no se trataba únicamente de esclarecer un caso de desaparición infantil, sino de investigar la trayectoria completa de un posible depredador. Durante más de un año, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de al menos 40 casos de desapariciones no resueltas en los últimos 10 años en el sudeste de Francia. La llamada Cellule Maelis, una unidad especializada de gendarmería creada exclusivamente para este fin, analizó registros de tráfico, patrones de movimiento y posibles vínculos con Lelandais. Aunque no todos los casos pudieron asociarse directamente a él, varios expedientes quedaron abiertos bajo observación. El juicio por la muerte de Maelis se celebró en febrero de 2022, ante el Tribunal de lo Penal de Isère, en Grenoble.
Lelandais compareció en una sala repleta de periodistas, abogados y familiares de víctimas. Llevaba un traje gris oscuro y mantuvo un tono monótono durante sus intervenciones. En su declaración inicial admitió por primera vez haber causado la muerte de la niña, pero insistió en que no fue intencional. La reconstrucción oficial del crimen presentada por la Fiscalía contradijo esa versión. Según los informes forenses, Maëlys fue asfixiada dentro del vehículo de Lelandais mediante presión mecánica. La ausencia de signos de defensa sugería que la víctima no tuvo posibilidad de escapar ni de reaccionar. Además, el análisis del entorno confirmó que el lugar donde fue hallado el cuerpo, en una zona boscosa de Attignat-on-Seine, fue elegido cuidadosamente. El acusado conocía bien la zona, solía pasear a sus perros allí y había apagado su teléfono antes de dirigirse al sitio. Durante el juicio, los padres de Maëlys, Jennifer y Joachim, enfrentaron momentos de alta tensión emocional. Testificaron sobre la personalidad de su hija, su entusiasmo por los animales, sus planes escolares y el dolor de haber vivido 5 meses de incertidumbre hasta el hallazgo del cuerpo. La sala guardó silencio cuando la madre declaró: «Solo queríamos saber dónde estaba. Solo queríamos poder enterrarla». El 18 de febrero de 2022, tras varias sesiones de testimonios y análisis forenses, el tribunal emitió su veredicto. Nordahl Lelandais fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años obligatorios antes de optar por una posible revisión de pena. El tribunal destacó la gravedad de los hechos, el intento sistemático de ocultamiento y la falta de remordimiento genuino. Actualmente, Lelandais cumple condena en la prisión de Saint-Quentin-Fallavier, bajo estrictas medidas de vigilancia. Su figura continúa siendo objeto de análisis por criminólogos, investigadores y prensa. Y aunque no ha sido vinculado de manera concluyente a más homicidios, el temor de que existan otras víctimas no ha sido descartado. El caso de Maëlys dejó una marca profunda en la sociedad francesa, no solo por el horror del crimen, sino por lo que reveló, que incluso en contextos familiares, incluso entre conocidos, puede esconderse una amenaza real, y que la confianza, cuando se entrega a la persona equivocada, puede tener consecuencias irreparables. La historia de Maëlys es una tragedia, pero también una advertencia. Y es por eso que debe contarse. Esto es Maldad Humana.